El poder de la oración. Hay poder en la oración. La Biblia dice que cuando el apóstol Pablo y Sila, ellos subían a orar, la palabra declara que se le apareció al encuentro en el camino una muchacha que tenía un espíritu inmundo. O sea, tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha vociferaba a Pablo y a Sila y le decía: estos son los hijos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la paz, quienes anuncian el camino de la salvación. Esta muchacha hacía esto, mi gente. De tiempo en tiempo se aparecía esta muchacha vociferando a Pablo y a Sila. Pero la Biblia dice que desagradó a Pablo lo que la muchacha hacía. La Biblia dice que Pablo se enfureció espiritualmente con lo que el espíritu de adivinación hacía. Y la Biblia dice que esta muchacha le daba grande ganancia a su amo. Pero el apóstol Pablo agarró y reprendió al espíritu de adivinación que había en ella. Y le dijo: sal de ella, espíritu de adivinación. Entonces la Biblia declara que viendo su amo que la ganancia el fruto de su ganancia había desaparecido, entonces fue donde las autoridades y metió al apóstol Pablo al medio, lo metió al medio con las autoridades, y dice que lo llevaron donde los jueces y lo encarcelaron y lo azotaron y lo metieron en el calabozo de más adentro. Es por eso que hay poder en la oración. Usted dirá: varón, ¿y qué es el poder de la oración? ¿O qué es la oración? La oración es la comunicación con Dios. Cuando tú hablas con Dios, tú estás orando. Cuando tú oras, estás hablando con Dios. Ahora bien, ¿qué es el poder de la oración? El poder de la oración es lo que pasa cuando tú oras, o lo que puede pasar cuando tú estás adorando o orando al Señor. Porque cuando tú oras, algo puede pasar, algo puede suceder cuando tú oras. Algo puede suceder. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando él iba a ser entregado en el Gólgota, lugar de la calavera, cuando iba a ser crucificado, le dijo a los discípulos, cuando lo encontró durmiendo, le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces hay una necesidad de orar, porque cuando tú oras, algo puede pasar, algo puede suceder en el mundo espiritual, algo puede materializarse en el mundo físico. Es necesario la oración, es necesario que oremos. Pablo reprendió este espíritu y esto le provocó una gran guerra al apóstol Pablo, porque toda batalla, toda victoria en el mundo espiritual va a traer una reacción física, va a traer una represalia en el mundo terrenal. El apóstol Pablo, la Biblia dice que después que reprendió este espíritu de adivinación, entonces eso le trajo una gran persecución. ¿Cuál fue la gran persecución que le trajo a Pablo y así la haber reprendido un espíritu de adivinación? Fue que lo azotaron y lo metieron en la cárcel. Cuando meten a Pablo y a Sila en la cárcel injustamente, entonces podemos ver una vez más cómo actúa el poder de la oración. La Biblia dice que a Pablo y a Sila lo metieron en el calabozo de más adentro. La Biblia dice que le ataron los pies en cepo y con grillo. Cuando Pablo y Sila están en la cárcel atados, entonces una noche Pablo empieza con Sila a orar a Dios. Y mientras oraban, la Biblia dice que cantaban himno al Señor. Mi alma adora a Dios. Cantaban himno a Dios. Y mientras oraban, elevaban este cántico, entonces vino un de repente. Diga conmigo: vino un de repente. Vino un terremoto, cual la Biblia declara que sacudió los cimientos de la cárcel. Cuando sacude los cimientos de la cárcel, entonces empiezan a romperse las puertas y empiezan a caerse las cadenas de los presos. Hay un poder terrible en la oración. Cuando el pueblo ora, tiene que saber que las cadenas se están rompiendo en el mundo espiritual. Se están rompiendo en el mundo espiritual. La Biblia dice que el soldado, cuando vio que todos los muros, que todos los cimientos se habían caído, que todo lo que estaba en la cárcel se había destruido, pensó que los presos se habían escapado. Entonces, en aquel tiempo en Israel, en Roma y en todos los pueblos, había una ley que el soldado que dejaba escapar a un preso tenía que pagar ese preso con su muerte. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero aconteció lo siguiente. ¿Qué fue lo que aconteció? Que
Pablo le gritó de adentro de la cárcel y le dijo: no te haga ningún daño, porque todos estamos aquí. Cuando un hombre ora, tiene el respaldo de Dios. Cuando una mujer ora, tiene el respaldo del más grande, del Espíritu Santo, del Eterno. Entonces Pablo le dice al soldado: no te haga ningún daño, porque todos estamos aquí, porque Pablo estaba bajo el poder de la oración. Cuando el tipo pide, el soldado pide una luz para entrar a ver qué había pasado, la palabra declara que se tiró a los pies de los que estaban orando. Se tiró a los pies de Pablo, se tiró a los pies de Silas y le dijo: varones, Dios mío, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mi alma adora a Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?, le dijo. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Entonces dice la Biblia que le hablaron la palabra de Dios y creyó él y todos los que estaban en su casa. Es necesario, mi gente, de que oremos en este tiempo. Es un tiempo difícil, es un tiempo de guerra, es un tiempo de grandes luchas, de grandes desafíos, es un tiempo de grandes batallas, es un tiempo donde el pueblo tiene que clamar, es un tiempo donde el pueblo tiene que interceder, es un tiempo donde el pueblo tiene que depositarse a la brecha. El pueblo no puede estar durmiendo. Hay un poder grande en la oración. Recuérdate que la oración es la comunicación con Dios. Y que cuando tú oras, entonces viene lo que es el poder de la oración. Es como el fruto de lo que tú oraste, de lo que tú pidiste en la oración. Dios viene y lo manifiesta. Por eso dice Mateo, por eso dice el libro de Mateo, que pida a tu Padre que esté en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso cuando tú oras, ve y cierra la puerta y entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te lo recompensará en público, iglesia. Amado hermano, es tiempo de orar. Si sientes espíritu de descarriamiento, si sientes espíritu de debilidad, espíritu de frialdad, yo vine a decirte en este día, es tiempo de orar. Es tiempo de clamar. Si te sientes triste, es tiempo de cantar a Dios, como hizo Pablo, como hizo Silas estando en la cárcel. Estaban en aflicción, estaban en prisiones de amargura y en cárceles de oscuridad. Esta persona, Pablo y Silas, porque estaban aprisionados y no es fácil estar preso. Pero aún allí clamaron, aún allí levantaron una oración. Levantaron un clamor levantaron un clamor a Dios. No se quedaron de brazos cruzados. Decidieron emprender, decidieron clamar, decidieron hacer lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego. No postrarse ante la estatua del rey, sino que dijeron: vamos a levantar una oración más, vamos a ver qué pasa. Quizás lleva mucho tiempo orando y no ve nada, quizás lleva mucho tiempo clamando y ha dicho: pero Dios no está conmigo, Dios no responde mi oración. Yo vine a decirte en esta mañana, por la voz del profeta que tengo, tienes que orar, tienes que levantarte en oración. Tienes que seguir clamando, tienes que seguir intercediendo, tienes que seguir buscando el rostro de Dios, porque hay poder en la oración. Cuando tú oras, las cadenas se rompen. Cuando tú oras, los muros se caen. Por una oración alguien puede resucitar. Por una oración un enfermo puede ser sano. Jesús hacía una oración y los enfermos eran sanados. Jesús hacía una oración y los demonios salían de los cuerpos. A través de una oración hay poder, hay un poder grande en la oración.